Buenos días, compañeros y compañeras de las unidades UPN. Volvemos a este espacio, a este seminario sobre la reforma educativa, y hoy nos encontramos de plácemes con el profesor Rodolfo Ramírez Raimundo, un muy viejo conocido. El maestro Rodolfo Ramírez estudió en la Nacional de Maestro, profe por vocación, igual que muchos de los profesores que están a lo largo y a lo ancho del país. Estudió también la licenciatura en Sociología en la UNAM, luego hizo estudios en el Departamento de Investigaciones Educativas. Algún tiempo después estuvo trabajando de manera directa en la Subsecretaría de Educación Básica con el maestro Olac Fuentes Molinar, el profe, como le decíamos algunos, en esa época y más antes, porque para mí fue mi maestro en la escuela preparatoria de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Y Rodolfo también fue director de investigación ahí mismo en la Subsecretaría de Educación Básica, y yo diría que es parte de un equipo que de hace muchísimos años, hace cerca de más de 30 años, fácil, viene trabajando en una publicación en donde yo creo que el principal que hacer es hacer política, pero desde la escuela. Y me refiero a que él es hoy el director de la revista Cero en Conducta, en donde el maestro, el profesor Raimundo Rodolfo Ramírez, ¿no? Estuvo ahí trabajando un buen rato. Y es un conocedor y un experto en lo que sucede en la escuela, y no solamente eso, sino que a partir del conocimiento de la escuela ha venido haciendo discusiones sobre la política pública en este país. Raimundo, gracias, Rodolfo, gracias por estar con nosotros. Lo de Raimundo es sí. Rodolfo Ramírez Raimundo. ¿Sí? Gracias, Rodolfo, por estar acá con nosotros. No, gracias por invitarme, Alberto. Bien, vamos a tener 6 grandes temas con Rodolfo. Vamos a hacer una primera valoración de lo que es la reforma educativa, los actores, algunas de sus implicaciones. Vamos a hablar sobre el desempeño docente, la idea de trabajar también la función directiva como clave para poner en la escuela como centro del proceso de reforma educativa, una pequeña discusión sobre la autonomía de gestión, otro rubro que tiene que ver en cómo no encimar muchas funciones en la propia escuela para darle un sentido mucho más pedagógico, y finalmente la necesidad de realizar un apoyo pedagógico a las escuelas en mecanismos que ya estaremos conversando. Anoto, porque estos son como los 6 temas que vamos a intentar desarrollar con Rodolfo en esta hora de programa en TV UPN. Pues gracias, Rodolfo, de nueva cuenta por estar con nosotros. Un primer asunto que tiene que ver con esta valoración general que tú haces de la reforma, la importancia por la que se establecen las reacciones de algunos actores, ¿no? Y también las limitaciones que se está planteando en la actual propuesta del Estado mexicano. Ok, bueno, yo creo que este primer punto pues es amplio, pero siempre me parece importante abordarlo antes de entrar a asuntos específicos. Yo creo que la reforma constitucional, que bien han señalado algunos, no es estrictamente hablando una reforma educativa, en tanto que no toca el currículo, la formación de profesores, la organización escolar, etcétera, otros elementos de la dinámica real del proceso educativo. Sí es en materia educativa, en tanto que sienta las bases. Yo he tratado de subrayar esto, porque toca uno de los elementos más importantes del proceso educativo, que es la carrera del profesor, ¿no? O más bien el profesor y su carrera. Desde el ingreso, la promoción a puestos directivos, los estímulos y la permanencia.
sujeta la permanencia a la evaluación del desempeño. En este sentido, yo creo que termina con varios problemas. En primer lugar, los que más se han discutido en la opinión pública y que yo creo que son asuntos muy fuertes, han contribuido mucho también a crear un clima de desprestigio muy fuerte hacia el magisterio. Una es la práctica de la herencia de plazas. Yo he escuchado directamente compañeros que reivindican directamente esto como un derecho, bajo la antigua idea de que tenías una plaza en propiedad. Creo que eso es una perversión, lo ha dicho Gilberto Guevara Niebla, no sé si en este programa, pero sí en otros lugares, una perversión de los derechos laborales, ¿no? Una extensión ilegítima, digamos. Acaba también con la venta, que entra en la misma clasificación. Pero en el tono de la estructura sindical. Sí. Yo creo que estos asuntos habían contribuido no solo a desprestigiar socialmente la profesión, sino a dejar en segundo término el problema de las competencias, de las capacidades que una persona tiene para ejercerla. O sea, no es que neguemos el derecho al trabajo que alguna persona sin opciones laborales tenga, pero no tiene por qué entrar en el magisterio solo porque hay esas facilidades, solo porque tiene a su mamá o a su papá en el magisterio con largo tiempo. Yo creo que eso es muy importante y pienso que desde el movimiento magisterial, desde posiciones progresistas, se debería renunciar explícitamente a la defensa de estas dos cosas que mucho han contribuido al desprestigio del magisterio. Ahora, sujeta la evaluación al desempeño, y este es el punto más fuerte de la reforma, el ingreso, la promoción, etcétera, a la evaluación del desempeño. Toda la carrera docente tendrá que estar sometida para el ingreso a concursos de oposición, para la promoción a cargos directivos, a concursos de oposición, y para los estímulos y la permanencia a concursos de oposición. De hecho, este fue el punto quizá que más apoyo despertó de la iniciativa presidencial, que prácticamente se presentó en el discurso de toma de posesión. Y es porque hay actualmente una crisis muy fuerte que se expresa en los resultados de aprovechamiento escolar, pero no solo eso, hay una crisis de la educación que se expresa también en las relaciones internas, en la estructura, en las exigencias del aparato. Yo creo que en resumen podemos decir que el asunto de lo pedagógico, el asunto sustantivo de la escuela, ha sido desplazado a un segundo o tercer término en las prioridades del sistema, y me refiero a las instancias jerárquicamente superiores, pero también en la escuela. Y otro elemento, es decir, este desplazamiento de lo pedagógico es muy fuerte y creo que explica en gran parte los resultados educativos. Y en segundo lugar, creo que también hay muchas prácticas internas en escuelas y zonas escolares que han erosionado a la escuela pública desde dentro. Es decir, el desprestigio social que hoy enfrenta el magisterio y la educación pública se explica, yo creo, por la convergencia, tanto de esta campaña que parte de elementos bastante simples para juzgar el hecho educativo, como de las prácticas corruptas y no comprometidas con el saber y con el aprendizaje de los niños, que se ha extendido en muchas de nuestras escuelas. Y tienen que ver también con el largo dominio corporativo que ha existido como producto de esta alianza entre el gobierno y las direcciones sindicales. Yo creo que son elementos clave. Entonces, la reforma apunta a cambiar, a quebrar esas prácticas. Creo que en ese sentido es importante. Claro. Y del asunto, digamos, de la reforma, como para cerrar con dos puntos que habíamos estado conversando, uno tiene que ver, si podrás comentar de manera muy rápida, las reacciones de los actores, sí, ¿no? Ese a mí me parece también importante ver cómo reaccionan los actores, desde la gente de la coordinadora, la parte del sindicato, digamos, más oficialista,
pero también los organismos privados, ¿no? Si puedes comentar algo muy breve sobre estas reacciones. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, lo primero, tenemos la reacción de la dirección oficial del sindicato, encabezado por el Baster Gordillo, donde yo creo que ella aprovechó, digamos, e hizo una exageración de uno de los artículos transitorios de la reforma, justamente con la idea de recuperar una legitimidad ante los trabajadores de la educación, cosa que se le había ido debilitando absolutamente. Ahora en prisión pienso que las cosas han cambiado, digamos, en la relación de Gordillo con los profesores, pero no de la dirección oficial todavía ahí. Viven un momento de impas. Creo que están estudiando las leyes de amparo más que viendo, otra cosa, ¿no? Más que viendo cómo arman una estrategia sindical. Luego tenemos la reacción también muy en el otro extremo de grupos como Mexicanos Primero, pero no solamente ellos, muchos articulistas y periodistas que han celebrado esta reforma como el fin, decían algunos, de todos los problemas educativos, en fin. Creo que allí hay también una sobrevaloración. A esta reforma le falta un largo trecho. Primero, pues la aprobación de las leyes secundarias, reglamentarias de esta reforma constitucional. Y segundo, su transformación en políticas públicas, que no quiere decir solamente el diseño de políticas, sino también la implementación, la puesta en marcha. Y esto pues todavía queda, le falta un largo trecho, pero creo que es un inicio importante. Y luego tenemos la reacción de los compañeros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y muchos otros profesores. Al respecto quiero decir que yo pienso que la incertidumbre es todavía más extensa, no es solo, no reside solo en los integrantes de la coordinadora, y que esa incertidumbre es legítima, es hasta cierto punto natural, porque se trata de una reforma constitucional abierta todavía, ¿no?, que puede tener soluciones de un lado o de otro. Cuando digo de un lado, me refiero justamente a esta otra reacción que dicen, bueno, llegó la hora de la posibilidad de establecer una guillotina y acabar de un tajo con todos los profesores que no funcionan, ¿no? Creo que esa es una interpretación. Y la otra, la tercera de la que no había hablado, pienso que es una mezcla de esa incertidumbre que existe entre muchos sectores de profesores, muy natural, esta defensa también de estos derechos que se establecieron por costumbre, pero que no son legítimos, como la herencia y la venta de plazas. Eso lo defendieron movimientos muy grandes, como el de Quintana Roo, Morelos, y aún se defiende en el caso de Oaxaca, por ejemplo, la movilización actual, ¿no? Allí existe la herencia. Y están mezclados también algunas aspiraciones de levantar un movimiento de masas que transforme el país usando esta inconformidad e incertidumbre. Creo que se trata de un momento complejo, complicado y también muy delicado. Allí afortunadamente se han comenzado a mover fuerzas y personajes para buscar salidas razonables al conflicto, pero yo creo que desde posiciones progresistas lo que tenemos que hacer es aprovechar el espacio abierto que queda para, sin negarnos a la evaluación y sin defender derechos indefendibles, nosotros planteemos qué tipo de evaluación es la mejor para el mejoramiento de la calidad de la educación. Creo que estamos en esa posibilidad. Muy bien, Rodolfo. Un segundo aspecto que vamos a conversar, Rodolfo y yo, es el asunto. Yo le preguntaba a Rodolfo, bueno, ¿cómo le ponemos a la conferencia? Le digo, ponle la escuela como centro, ¿no? Y efectivamente, un poco por lo que tú nos señalas, pues hay una serie de limitaciones que tienen que ver con no poner en el centro exactamente la escuela o otros componentes que tienen que ver con los procesos educativos.
Y uno de los puntos centrales es el desempeño docente, ¿no? Entonces, yo quisiera que, digamos, de entrada, nos describieras tú cómo analizas el asunto del desempeño de los docentes ya directamente en la escuela y que si nos pudieras, digamos, ejemplificar básicamente cuál sería de tu perspectiva la posibilidad de la mejora de estas prácticas docentes de los profesores en las escuelas. Pues yo creo que una de las primeras cuestiones que tenemos que tener claro es que hay una diversidad de prácticas docentes, ¿no? Hay una diversidad de desempeños laborales y podemos encontrar desde profesores que dedican, pues no solo en términos formales, tiempo extra, sino consumen una gran cantidad de energía, una gran, no solo física, sino emocional, para velando por sus estudiantes, por su aprendizaje y también por las otras muchas cosas que ocurren en el aula, ¿no? Que le ocurren a los niños y de los que los maestros debemos estar pendientes. Y de hecho, un profesor comprometido lo está. Y casi nunca se ve esa parte del trabajo del profesor, pero tenemos ese desempeño pues muy alto, muy comprometido, que hace muchas más actividades de las que se plantea y que se empeña verdaderamente en una comprensión. Lo tenemos en el otro extremo, pues un desempeño y una práctica nada comprometida con los estudiantes, ¿no? Es ese profesor que llega con su paso cansino y desganado al salón de clase, el que inicia y el que realiza actividades pues repetitivas que mantienen ocupados a los niños, son prácticas para matar el tiempo, pero que no sirven para enseñar a los niños a comprender el mundo, a pensar sobre él y al mismo tiempo a desarrollar capacidades de pensamiento, ¿no? Yo creo que allí hay, entonces en esa variedad puede haber muchas más. El asunto es que hace mucho tiempo, desde que se estableció carrera magisterial, se pensó en mecanismos que estimularan a las mejores prácticas con la idea de que aquellos que no recibieran estímulos se iban a esforzar por realizar buenas prácticas. Vemos que en los hechos eso no ocurrió, que el propio entramado de reglas, costumbres, tradiciones, muchas de ellas que tienen que ver con prácticas corruptas, hicieron de la promoción un sistema bastante formalizado y con un alto componente de simulación. No quiero decir que todos los profesores que avanzaron simularon, creo que no. En la magisterial no todos, ¿no? No, definitivamente no, ni todos los que son directores y supervisores están ahí por otras razones, no. El sistema es muy diverso y es muy complejo, es lo primero que tenemos que reconocer, digo, y señalarlo ante todos los que dicen todos los profesores no trabajan, todos los profesores cobran sueldos altísimos, todos los profesores no saben. Yo creo que cometen un gran error y ahora la distancia que han creado entre ellos y muchos sectores de maestros evidencia que cometieron ese error al principio. Pero bueno, para no perderme en el tema, ¿cómo evaluar ese desempeño? Ese es el problema. Creo que no es fácil, es un desafío técnico mayor. Pienso que se pueden aprovechar experiencias interesantes. Yo he estado leyendo recientemente sobre la experiencia chilena, creo que es la experiencia latinoamericana más avanzada, que nos está diciendo que para evaluar el desempeño docente, obviamente no basta, y prácticamente se aplica en pocos países, un examen de conocimientos, ¿no? Si está muy bien hecho, informa de lo que el profesor sabe y sería importante, pero no nos informa de lo que hace y cómo lo hace, a qué le da prioridad, cómo se relaciona con sus estudiantes, qué hace con los niños y las niñas que tienen más dificultades en la clase, no solo de orden intelectual, digo yo, ¿no? Porque todo se mezcla cuando los niños están aprendiendo y cuando uno está trabajando en el salón, eso no se separa tan fácilmente más que en los textos, ¿no? Que tiene que ser así, además, para profundizar. Entonces, no basta una prueba, se debe evaluar, esto lo han señalado muchas otras personas, como Elsie Rowell, Silvia Smell, que es el propio
el maestro Lafuentes, etcétera, se debe evaluar la práctica y por lo tanto el modelo de evaluación tiene que ser tan diverso, tiene que ser, capaz de captar la diversidad. Y esto, evaluar la práctica, pues quiere decir estar en el aula, ¿no? Tampoco se puede sustituir, aunque puede ser útil, el portafolios del profesor, lo que puede traer otras prácticas de corrupción también. De corrupción y de distracción, ¿no? Ahora estaré distraído por armar mi mejor portafolios, por ejemplo. Pero tiene que haber entonces un dispositivo más complejo. Y eso, yo digo, he insistido, quiere decir que no se puede evaluar a todos los profesores todos los años lectivos. Tiene que haber un lapso amplio. No se puede tener, no se debe tener a los maestros con la incertidumbre de qué va a pasar en la siguiente evaluación, ¿no? Yo creo que, además, por las dimensiones del sistema, esto simplemente no sería factible. No se puede evaluar a los profesores, a todos los profesores cada año, y se tiene que tener especial cuidado para diseñar modelos en los que no es muy fácil captar evidencias, ¿no? O requiere de instrumentos un poco más sofisticados. Yo me refiero a profesores que trabajan en educación preescolar, maestras sobre todo, ¿no? Que son la absoluta mayoría, y donde también hay mucha dedicación, pero nunca podrás aplicar un examen a los pequeños. Digo, lo puedes hacer, pero sería una gran irresponsabilidad. Con los profesores que trabajan en educación especial. Hace tiempo que tenemos los problemas con profesores que trabajan en educación física, artística. ¿Qué vas a hacer un examen a los niños acerca de cuáles son las disciplinas deportivas, los puntajes de los deportistas, los atletas? O más grave, ¿cómo evalúas, por ejemplo, y tú lo decías en el foro de Veracruz, telesecundarias, escuelas multigrado, CONAFE? Eso es parte de la universidad. Entonces se tiene que construir. Yo por eso pienso que es bastante positivo ampliar facultades y fortalecer el Instituto Nacional de Evaluación. Pero no debe ser objeto de presión para que evalúe muy rápidamente. Debe diseñar modelos cuidadosos, pero esos modelos tienen que ser piloteados en la realidad para ver qué tanto funcionan. Si no introducen efectos, si no crean efectos no deseados y contraproducentes a veces, yo pienso que tiene que haber un dispositivo, pero que tenemos que avanzar hacia allá si no queremos que el sistema, la crisis del sistema educativo se siga agudizando. Y hay otro punto que tú planteaste, Rodolfo, que me parece fundamental, es también cómo hacer una evaluación, digamos, donde no se reduzca también a una evaluación de la práctica individual. Cómo hacer una evaluación que pudiera considerar también colectivos y contextos. Este es el otro asunto, y bueno, yo pienso que si la reforma crea bases, aunque tiene alguna limitación muy importante que yo he señalado y quisiera mencionar ahorita, ¿se puede? Sí. Creo que está bien someter a evaluación el desempeño docente, a concursos de oposición los puestos directivos y a evaluación también, pero que hay una grave limitación. Se ha ubicado como uno de los orígenes del problema educativo es la fusión entre la SEP y el CENTE. Y eso ha ocurrido cuando el sindicato ha tenido desde tiempos de Carlos Conjitú, tú lo recordarás, ¿no? Controlaba los llamados puestos operativos, así le llamaban ellos, en realidad no son solo eso, en todos los sistemas educativos estatales. Me refiero... Inclusive el del Distrito Federal. Y inclusive el Distrito Federal, claro. Me refiero a las direcciones estatales, a nivel de Estado, que pueden ser del subsistema estatal o del subsistema federalizado. Direcciones generales de primaria o jefaturas de departamento, ¿no? De telesecundaria, secundaria técnica, secundaria general, secretarios de educación pública, educación preescolar, etcétera. En las últimas administraciones el poder se extendió prácticamente a toda la estructura estatal. Pero digo que estas direcciones, estas jefaturas de nivel estatal, preescolar, primaria, etcétera, no me refiero a la supervisión a la jefatura de sector, eso ya está en la ley, en la Constitución. No, me refiero a estos, pues también deberían ser sometidos a concurso y también deberían ser sujetos a evaluación. Si no,
pues se corre el riesgo de que esa estructura de mando no se toque. Yo pienso que no basta que la medida que se ha tomado con la dirección del CENTE no es suficiente. El CENTE tiene hundidas las raíces en todo el sistema educativo. Y sí, el hecho de que el profesor tenga dos autoridades es uno de los orígenes de los problemas, eso se ha hablado bastante. Pero bueno, la otra cosa es que hasta ahora se está centrando la reforma, yo he dicho que es importante, en lo individual, pero aunque anuncia, y creo que muy débilmente, darle un papel más protagónico a la escuela, todavía eso no está claro. La reforma dice, vamos a conceder autonomía de gestión a la escuela. No lo establece la Constitución, sino la Constitución establece un mandato para que el Poder Legislativo establezca en la ley secundaria autonomía de gestión. Bueno, pues el Poder Legislativo puede decir, mando a las autoridades educativas a que establezcan una mayor autonomía de gestión. Eso es un primer problema. Segundo, está reducido a la cuestión operativa financiera, y yo creo que no hay claridad, o por lo menos no está planteado así, la idea de que la escuela necesita mayores márgenes de libertad para realizar su tarea. Esto quiere decir que una vez establecido un currículum respetable, pienso que el que tenemos tiene demasiadas fallas, que es poco serio en ese sentido, que establezca centralmente los objetivos por los que tenemos que trabajar los profesores en cada grado escolar, en cada nivel educativo. La escuela tiene que encontrar su propio camino. Esto no soy el único que lo ha planteado muchas personas hace mucho tiempo, ¿no? Pero hay que recordar esta idea. Luego, segundo, la escuela tiene que tener tiempo para desarrollar sus propias actividades, seguir su propio camino. Tendremos la evaluación. Pero actualmente la escuela está atosigada y se defiende simulando que hace. Pero podemos encontrar prácticamente más de 100 programas extraordinarios variando de los estados. En una entidad encontré 74 programas extraordinarios, además del currículo. Casi cada programa tiene carga curricular, porque los maestros tienen que informar a los niños, realizar actividades, etcétera. ¿Esto qué quiere decir? Pues que la SEP no respeta su propio programa. Segundo... ¿La SEP o las entidades federativas? O otras secretarías que también inciden ahí, ¿no? Sí, claro, en primer lugar la secretaría, pero tienes razón. Yo digo la secretaría porque, en primer lugar, porque es la que estableció Escuela Segura, estableció el programa contra la obesidad, el programa de educación económica financiera, la activación física, etcétera, como programas adicionales. Hay más, digo, me puedo llevar el programa mencionando el tiempo que nos resta, mencionando la larga lista. Pero tienes razón, autoridades estatales le agregan programas, municipios le agregan programas o demandas. Participarán todos los jardines de niños en el carnaval. Y las directoras dicen, bueno, pues sí, nos ocupa mucho tiempo, pero es que necesitamos el apoyo de la presidencia. Bueno, el concurso, ¿no?, de Don Quijote de la Mancha, ¿no? Sí, claro. Puedes ir agregando, ¿no? Que era, sí, que era en Chihuahua, por cierto, sí, ¿no? Sí. Le agregan las otras dependencias. Algún día pensé, bueno, pues ya no hay que hacer diseño curricular, simplemente hay que pedir qué quiere mandar Semarnat, qué quiere mandar el IFE, qué quiere mandar la Procuraduría a las escuelas y tendremos algún programa de legalidad, un programa, ¿no?, para cada día. ¿No? Bien, hacemos un pequeño receso, vamos a este receso y después continuamos la conversación con Rodolfo sobre esta multiplicidad de asuntos que tienen que ver con poner a la escuela en el centro de la reforma educativa. Claro. Volvemos con ustedes en un momento. Para acceder a las transmisiones por internet del canal de radio y televisión de la UPN, escribe la dirección radioytv.upn.mx en el espacio identificador de la página web en la parte superior. O busca nuestra página en tu navegador. Simplemente teclea esta dirección y en la búsqueda aparecerá la página del portal. Ahí podrás seleccionar la programación de televisión, de radio o las transmisiones en vivo.
Para otros dispositivos como teléfonos celulares con sistema operativo Android, iPod u otros, sigue las indicaciones que aparecen en tu dispositivo. Para acceder a las transmisiones por Internet del canal de radio y televisión de la UPN, escribe la dirección radioytv.upn.mx en el espacio identificador de la página web en la parte superior. O busca nuestra página en tu navegador. Simplemente teclea esta dirección y en la búsqueda aparecerá la página del portal. Ahí podrás seleccionar la programación de televisión, de radio o las transmisiones en vivo. Para otros dispositivos como teléfonos celulares con sistema operativo Android, iPod u otros, sigue las indicaciones que aparecen en tu dispositivo. Bueno, continuamos, Rodolfo, con esta conversación. Bien, otro punto que estábamos por ahí acotando era lo de la función directiva. Ya señalaste algunas cosas que tienen que ver con la forma, digamos, ahora de ingresar a esas funciones directivas. Pero para ti, ¿cuál sería el papel ahora de los directores, de los supervisores, de lo que llaman la mesoestructura, ¿no? ¿Cómo lo pondrías tú en el centro, pues, de la discusión, este componente del sistema? Sí, yo creo que cuando hablamos del desplazamiento de lo pedagógico, estamos hablando de que el asunto central de la escuela no es el interés central de sus autoridades. Creo que esa es una primera definición. Es decir, lo que a la autoridad a nivel estatal y federal no se diga, ¿no? Ahí teníamos un problema todavía más grave, que espero que se esté resolviendo ahora con nuevas autoridades más conocedoras y más comprometidas. Con otro tipo de perfil. Con otro tipo de perfil, definitivamente, ¿no? Pero estoy hablando de las autoridades más cercanas también, del director y del supervisor, donde la tradición dice que les importa bastante más que la escuela esté tranquila, como se dice, en paz, que ver si el trabajo pedagógico se está haciendo bien. Segundo, que interesa más el cumplimiento formal, es decir, la entrega en tiempo y forma de papeles, informes, evidencias, no sé qué, que lo que realmente está sucediendo. La escuela es un mundo de papeles, se dice, y es verdad. No importa tanto si el niño realmente aprende y practicó y avanzó, en la lectura, ¿sí? Sino si tú anotaste que lo hizo. Eso es un poco la diferencia. Entonces, mire, aquí el profesor reporta que el niño sí avanzó. Eso es más importante que ver si sí avanzó. Entonces, la tarea más importante está prácticamente sin dirección, sin apoyo y sin control también, ¿no? Porque hay una tarea de verificación que hay que hacer y hay que admitir. Esto no es fácil de establecer, ha sido un poco difícil en experiencias muy concretas. Yo he trabajado con muchos grupos de profesoras y de maestros en educación preescolar, en educación primaria especialmente, algo en educación normal. Y esto es de lo más difícil de establecer, porque se concibe que la docencia pues es un asunto particular, es un asunto individual, casi privado, dice Justa Espeleta, una de mis profesoras, ¿no? Es un asunto casi privado, cuando debería ser un asunto público, conocido en toda la escuela. Es una de las reglas, yo creo, de la escuela. Entonces, lo sustancial, no. Hay otros valores que cuentan en la escuela, ¿no? Apoyas a tus autoridades, eres subordinado, no das lata, etcétera.
Bueno, pues entonces los directores y supervisores tienden a formar grupos de leales. Eso está estudiado, ¿no? Un grupo de apoyo al que también pueden dar más beneficios. Una escuela que adopta una actitud defensiva ante la participación de los padres. Y siempre subrayo, no estoy diciendo que eso sea una relación fácil, escuela y padres, maestro y padres, ¿no? Es una relación bastante complicada y necesita que sea encabezada y apoyada por un director. Entonces estamos hablando de una dirección y de una supervisión, no de ahorita, no porque esta reforma lo demande, sino desde hace tiempo está demandando un director y supervisor que conozcan la tarea sustancial de la escuela. Hace mucho tiempo, pues, centrados solos en tareas administrativas y muchos en tareas de orden político y sindical, pues se alejaron de lo pedagógico. Cuando quieren intervenir, pues sienten los más sinceros que dicen, honestamente reconozco que no tengo elementos para trabajar con los profesores. Y otros pues lo hacen de manera autoritaria. Esa es la instrucción y esa es la indicación. Hoy se trabaja por competencias y usted me entrega un plan por competencias. Oiga, directora, ¿me puede explicar, o supervisor, ¿me puede explicar qué es trabajar por competencias o cómo se hace? Eso, para eso han tomado cursos o no sé qué, no es mi asunto. Es decir, conocer la misión de la escuela en sus implicaciones prácticas, no solo en el discurso. Necesitamos esa figura porque otra función de la dirección y de la supervisión es monitorear la marcha de la escuela, darle seguimiento, evaluarla. ¿Para qué? Pues para aplicar correctivos, como decía Rafael Ramírez, pero sobre todo para establecer un plan de mejora. También lo decía el maestro Rafael Ramírez, hace ya varias décadas. ¿Cómo va a poder evaluar quien no conoce la misión de la escuela? Y claro, necesitamos también directores y supervisores que sepan promover la colaboración profesional, conducir reuniones, etcétera, intervenir en conflictos. Algunos cursos de los muchos que se han dado tocan esta parte de las relaciones, negociación, conflicto, etcétera. Pero en toda la administración, yo pienso que se puede afirmar así, anterior, se consideró que no tenían que ver con lo pedagógico. Otra vez, cuando se estaba haciendo un esfuerzo por avanzar en su formación pedagógica, señalada por los mismos supervisores como una necesidad. Entonces necesitamos, yo creo que aquí la reforma tiene una gran oportunidad. Yo pienso en lo siguiente. Miren, necesitamos hacer un proceso de reselección. Hay compañeros y hay que aceptar que la vida es así. Bueno, no pueden estar compañeros ya sin condiciones físicas adecuadas, tratando de dirigir una zona escolar. Podrán tener mucha experiencia, mucho corazón, pero necesitan actuar en las escuelas, ¿no? Entonces hay que aceptar que la vida es así y tiene que haber algún programa de retiro para renovar supervisión, jefaturas, etcétera, ¿no? Pero planeado, no de manera tan abrupta como en el sexenio pasado, por ejemplo, sucedió aquí en el Distrito Federal, ¿no? Que de repente descabezaste a todos los supervisores que tenías de X edad también, ¿no? Y de repente, ¿cómo los sustituyes? Sí, y no creo que sea un criterio solamente la edad. Yo me referí a aquellos compañeros que no tienen condiciones físicas. Me decían, bueno, es que el supervisor es muy bueno, es muy atento con las personas. Pero, bueno, lo único que ya no puede es venir a las escuelas, hay que llevarle los oficios a que los firme en su casa. Me estoy refiriendo a que eso ya no debe ser permitido. Por eso en nuestro país, en el sistema laboral, existe la jubilación. Lo digo conscientemente de que me puede tocar, si es que alcanzo mi derecho. ¿A la jubilación? Sí, a la jubilación. Vaya, pero es natural eso y no tiene que ser tomado como un atentado contra el magisterio, sino más bien es necesario liberar algunos lugares para tener... Pero ¿cómo te imaginas que puede hacerse este proceso? Eso es un elemento. El otro elemento que hay que lanzar es la formación. Un programa de formación serio que no tiene que ver con cursos, ¿no? Sino con otra idea de formación profesional, que es formación en el trabajo, ¿no? Frente a desafíos que se enfrentan en el trabajo, una asesoría muy competente
y desde luego reuniones de formación, estudio, etcétera, pero mucha reflexión sobre la experiencia, asesores que puedan sugerir en lo concreto cómo intervenir. Eso es formar desde el trabajo. A veces se ha entendido que formar desde el trabajo es hacer el curso en la escuela, y eso no es formar desde el trabajo. Formar desde el trabajo es formar con alrededor, teniendo el centro, los problemas que uno enfrenta al realizar su tarea de dirección o de supervisión, en este caso, pero también aplica a los profesores. Y allí todavía no hay un plan. Hubo una oferta múltiple, desarticulada, en buena medida estresante, algunos con términos que introdujeron un nuevo discurso muy difícilmente comprensible, aún para sus autores, pienso yo, porque... Sí, eran muy rebuscados, ¿no? Sí, exactamente. Y yo creo también diseñar un modelo de evaluación que supere, desde luego, el que hay en carrera magisterial, ¿no? ¿Qué dijo carrera magisterial? Bueno, pues los directores y supervisores tienen que ver algo. Pues el maestro tiene que ver mucho. Entonces, a los maestros les ponemos aprendizaje de los alumnos cuenta 50%, ¿no? Eso lo sostuvo desde Josefina Vázquez Mota, luego Alonso Lujambio también, ¿no? Que en paz descanse. Y dijeron, pues a los directores, pues les ponemos como cuánto. Y no sé cómo calcularon, pero les dijeron el 30%. Ellos se les va a evaluar con el promedio de aprendizaje de sus alumnos y va a valer el 30%, ¿no? ¿Qué hace eso? Es bastante descuidado, porque primero no tiene ningún fundamento, ¿no? El director tiene que garantizar que haya condiciones, buenas condiciones, tiempo, que los maestros no sean distraídos, que se sientan en confianza para experimentar, para desarrollar actividades que requieran mover a los niños, que se sientan en confianza para aprender, esto que hemos llamado experimentación pedagógica, que no es tomar a los niños como ratones, como alguna maestra dijo, no, es someter a prueba actividades muy retadoras intelectualmente para que el profesor aprenda a manejarlas, pero a los niños desde luego les deja beneficio, no les hará problema, ¿no? Entonces, si queremos que garantice eso, la evaluación tiene que tener que ver con eso, ¿no? No si entrega en tiempo y forma, no si mantiene en paz a la escuela, no si hace que sus maestros vayan a cursos de carrera porque le promedian con el promedio de los maestros. Este era un componente en la versión anterior de carrera, ¿no? ¿Qué promedios obtienen tus profesores? No, pues, ¿qué hicieron? Algunos, muy bien, encabezaron círculos de estudio, etcétera. Otros, pues, a presionar a los maestros, ¿no? Y si no quieren y si no van a estar, no se inscriban, porque de su promedio depende el mío. ¿Y qué pasa con el aprendizaje? Si se aplica con esta idea, pues habrá directores que digan, bueno, nos conviene a todos que los niños salgan con el 100% de reactivo. No, 100% no, porque se anula, sí, pero 85, 95 está bien, ¿no? Bueno, pues busquemos la manera de que los niños salgan con 85. Y todos estudiar enlaces, ¿no? Claro, sí. Entonces, es muy fácil generar mecanismos de reacciones no deseadas, efectos perversos en este sentido, como lo decía su autor, ¿no? ¿Te acuerdas de Raymond Boudon? Perversos en el sentido de que esos efectos no solo son no deseados, sino contraproducentes. Por eso la idea, digamos, de que la evaluación tiene que tener varios componentes, no uno solo. Claro, entonces... Para que los efectos en todo caso puedan ser distintos o establezcan contrapesos o algún mecanismo de ese tipo, ¿no? Claro que sí, y pienso que tienen que ser ratificados los puestos directivos, ¿no? Muchos profesores pudieran ser, buenos directores, pero no quieren ser directores toda su vida. Debería haber esa oportunidad, ¿no? Algunos profesores también podrán ser asesores técnicos, pero no deberían serlo toda su vida. Pienso que el de asesoría y los puestos directivos pueden ser puestos que se renueven periódicamente. Yo no le veo ningún problema en el sentido de degradación de los profesores, ¿no? Me degradaron. No.
Yo Se podría... trata simplemente de un asunto de rotación. Como puestos distintos que pueden ejercer los profesores y que permitiría esa movilidad y esa frescura en la profesión docente, ¿no? Bien, Rodolfo. Un asesor alejado de las aulas, por ejemplo, ya no sabe de qué trata el aula. No, por eso sería bueno A volver a menos que regresar, esté muy ¿no? activo. Sí, sí, yo Regresas pienso que... de nueva cuenta a la escuela directamente y luego si quieres vuelves otra vez a hacer un ATP o un supervisor o... Ahora, ¿no? en torno a la reforma, lo que digo es que esto está abierto, que es el momento de intervenir con estas ideas. Digo, espero que también no aprueben las leyes secundarias de manera atropellada, porque eso pienso que sería un error. Bien, ya para ir como finalizando, ya una pregunta muy general, pero que tú la tienes que puntualizar de manera muy clara. Entonces, ¿qué hacer con la escuela? ¿No? ¿Cómo mejorar en todo caso la escuela? ¿Qué elementos plantearías para que la escuela realmente, desde la política pública, pudiera ser el centro de la reforma? Pues mira, yo lo que creo es eso primero, que a esta reforma le falta tomar muy en serio la idea de que la escuela tiene que ser el centro. ¿Y qué significa eso? Pues primero una manera de pensar la política educativa. Tengo que pensar no qué puede hacer la escuela para que el sistema logre tal objetivo, sino qué puede hacer la escuela para que los niños aprendan, qué puede y qué requiere hacer, ¿no? ¿Qué necesita para hacerlo? Bueno, entonces, si planteamos así la pregunta, pues uno dirá, pues sí, en efecto, necesita un buen plan y programa de estudios, ¿no? Hay que revisar. Aunque sea de paso, hay que decir, esa superposición entre estándares, aprendizajes esperados, Competencias. ¿no? Competencias. Lo que hizo fue que al final uno no sabe muy bien cuál es el objetivo central, una dispersión de los objetivos centrales, y no son demasiados. Luego, segundo, hay una mezcla de perspectivas curriculares. Perdón, en estas dos cuestiones tú harías una revisión de lo que fue la reforma integral de educación. Yo definitivamente y haría un programa bastante más compacto para que la escuela tenga margen de acción. O sea, esto es lo que tenemos que lograr. Esta idea lo ha enunciado reiteradamente el profesor Olac recientemente en el foro de Veracruz de consulta para el Plan Nacional de Desarrollo. Lo anunció con mucha claridad también la maestra Silvia Smelkes. Entonces, pienso que se ha ido avanzando, digamos, en esta reflexión. Segundo, digo, significaría, ¿qué más requiere la escuela? Pues necesita tiempo, profesores competentes, y eso supone que la reforma lo va a atender. ¿Qué necesitan los profesores? Necesitan apoyo. ¿Qué tipo de apoyo? No todas las escuelas necesitan el mismo apoyo, pero sí necesitan apoyo de personas competentes. Entonces, pues tendríamos que ver qué diversidad de escuelas tenemos. Primero tenemos, yo creo que hay que colocar en primer lugar las escuelas, los cursos comunitarios del Consejo Nacional de Fomento Educativo. Hay un problema de fondo que hay que resolver. Son escuelas, pues, con muchas necesidades, en donde también se descarga parte del costo a la comunidad. La directora hablaba recientemente de un alto porcentaje de deserción de instructores en el año escolar, alrededor del 20 o un poquito más, que hace que los niños de las comunidades más pobres se queden muchos días sin clase, porque se van los muchachos, ¿no? Los instructores comunitarios, hoy agentes educativos, así les llaman. Tenemos que ver qué hacemos con las escuelas multigrado. Allí no hay que olvidar, no hay que dejar sentado y aceptado que esa es la forma normal de funcionar, que no, se tienen que diseñar opciones para que los profesores atiendan a un número razonable de grados, aunque sea pocos niños. Pero ahí también hay mucha experiencia en la escuela pública mexicana, ¿no? Claro que sí, hay que recuperarla también. Y sobre todo hay que liberar a las escuelas multigrado de muchas exigencias que también se hacen a las regulares y cansan a las regulares, a las completas, digamos, con todo el personal, pero afectan más a las multigrado. Por ejemplo, para citar una, la forma estadística para reportar calificaciones de los alumnos, se tienen que llenar 6. ¿Y por qué? Bueno, pues porque uno es para primero, otro para segundo, otro para tercero, otro para cuarto, otro para quinto, ¿no? Hay cosas que se pueden simplificar. Son los profesores los que tienen que marchar a las supervisiones, lo que implica suspender clases. ¿Para qué? Para entregar documentación, etcétera.
Ahí hay una experiencia que se puede aprovechar. El director itinerante que se propuso también experimentar, creo que tú tuviste que ver con esta idea. Es decir, no aceptar que así pueden ser las cosas y nada más, ¿no? ¿A eso te refieres cuando hablas, bueno, tú y Olac, de cambiar las reglas de operación del sistema? Entre otras, pero también tiene esto de cambiar las reglas de operación, tiene que ver más bien con lo político, ¿no? La escuela con otro tipo de funciones, otro tipo de valores escalafonarios, etcétera. Esa relación muy fuerte que hay entre los partidos, porque he visto que le toca a los tres principales, por lo menos, o a todos, y el sistema educativo. Por ejemplo, cada secretario de Educación es un precandidato a gobernador y a veces utiliza la estructura del sistema educativo para fortalecer su precandidatura. Bien, pero volviendo al tema. Eso. Pero, vayamos ¿Qué más necesitamos? ¿Qué más necesitamos? La escuela necesita tiempo. Necesitamos liberar a los maestros. No deben realizar tareas para recoger recursos, cobrar cuotas, hacer kermeses, etcétera, vender cositas. La escuela tiene que tener un subsidio para sus gastos operativos. Alguien tiene que pagar el papel de baño, el agua, los vidrios que se rompen, los gises. Pero sin llegar a la idea aquella famosa de la escuela voucher, ¿no? No. Yo lo que creo es que tiene que haber un subsidio público, es decir, del Estado mexicano para cada escuela. Eso es posible. Sí. Mira, solamente ahorrando lo que se gasta en varios de los programas, que el ciudadano secretario Chuy Fed ha dicho, son 19 mil millones de pesos los que se gastan solamente ahorrando eso y canalizando a las escuelas se puede dar un subsidio bastante razonable para que todas las escuelas no tengan que pedir cuotas ni tengan que hacer kermeses, etcétera. Los padres que quieran colaborar, colaborarán, ¿no? Y se mantiene así el espíritu de la educación gratuita. Luego requiere un servicio de apoyo pedagógico y allí se han hecho esfuerzos importantes, se han logrado avances, etcétera, pero necesitamos también darle una vuelta a esta formación de los asesores y crearles condiciones, porque los asesores ahora pues tampoco pueden realizar su trabajo porque hoy tienen que capacitar sobre educación ambiental, mañana sobre educación sexual, pasado mañana sobre escuela segura, el siguiente día sobre cooperativa escolar, etcétera. Es decir, son transmisores de información, yo digo a veces, tanto como los supervisores, un servicio de correo muy caro. Y en la producción de estas prácticas tiene que ver el sistema. Entonces, colocar en el centro de la escuela es el verdadero desafío, ¿no? Hay que crear condiciones grandes como las que se están creando, pero después iniciar una reforma muy de fondo que tenga dos objetivos: cambiar el currículo realmente operante y cambiar las condiciones en que ese currículo se desarrolla. Eso quiere decir cambiar la escuela. Eso pienso yo. Eso piensas tú. Bien, y ya para ir como cerrando, está esta parte, digamos, que tiene que ver con ubicar toda la parte de la formación de profesores, de la parte de formación inicial, lo que serían los primeros años y lo que es la formación continua. Una opinión muy rápida, Rodolfo, y es como el último punto para poder como ir cerrando. Mira, yo creo que durante muchos años hemos cargado con un problema de formación de profesores. Cuando se revisa, cuando se discute públicamente, se olvida que durante mucho tiempo y durante el tiempo de mayor expansión, nuestras escuelas normales nos formaban como bachilleres. Yo salí de esa época, el plan de estudios vigente era el plan, prácticamente se había tomado de la Escuela Nacional Preparatoria y se le agregaron algunas materias didácticas. Teníamos un plan sobrecargado, ¿no? Pero durante mucho tiempo, muchos nos formamos como bachilleres. Con la reforma de 1984, que elevó a nivel de licenciatura los estudios de normal, entró también una perspectiva que colocó delante la crítica de las prácticas antes que la formación profesional. Yo creo que ese es como el problema central. Es decir, no aprendíamos o no se aprendía a evaluar, se aprendía a criticar la evaluación como un mecanismo de discriminación social, de exclusión, etcétera, ¿no? Y entonces, un egresado de esos planes te puede decir que la evaluación prácticamente era muy mala, ¿no? Es decir, no se formaban las competencias profesionales y didácticas, sino se pensaba en la educación como fenómeno social,
y se estudiaban distintas interpretaciones. Nada de eso es malo seguramente, pero el asunto es cómo colocar en el centro la formación profesional. Y yo digo dos cositas nada más. Allí no tenemos actualmente posiblemente ya un problema curricular, ¿no? Podemos hacer un buen plan. El problema fundamental es que nuestros profesores, en su mayoría los de escuela normal, y he visto que también los nuevos son asimilados a esta cultura escolar, se caracterizan por trabajar contenidos, el que sea, de manera superficial. Es decir, no se busca la comprensión del fenómeno. 2, se sigue trabajando muy alejado de los problemas educativos reales. No es que presenten modelos imposibles de alcanzar, como dicen algunos. No, 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 no. Se sigue trabajando al margen de lo que es enseñar en concreto. Mira, por ejemplo, profesores que guían la práctica de los estudiantes, a veces bien seleccionados, lo hacen muy bien. Pero otros, lo que revisan es el formato del plan de clase. Lo mismo que me revisaban a mí cuando estudié la normal, y eso ya hace un poco de rato. Es decir, trae esto, trae el otro, en fin. No. Entonces yo creo que ahí hay que cambiar la concepción de lo que es formar profesores, pero en la práctica misma. Y eso significa también reciclar maestros en normales. Bien, pues muchas gracias, Rodolfo. Yo creo que no lo acabamos rapidísimo y yo creo que nos debemos a alguna otra conversación, y eso lo comprometemos con nuestro público, hacerles la invitación a que nos sigan en estos programas de TV sobre el Seminario de la Reforma Educativa. Con Rodolfo es el 5º programa. Lo vamos a comprometer a que Rodolfo traiga por acá al profe Olac y hagamos una conversación sobre los anteproyectos, ¿no? Y sobre algunos otros temas muy bien. Que podamos definir entre Rodolfo, el profe y un servidor. Y a ustedes pues les agradecemos mucho su presencia. Continúen en este canal y ya saben que nos vemos los martes a la 1 de la tarde por TVUPN en vivo. Muchísimas gracias, hasta luego. Muy bien, muchas gracias, Alberto. Gracias.